La plataforma de madera crujió bajo sus pies descalzos mientras los hombres gritaban números como si fuera ganado. Tenía 23 años y Sarah Michie estaba siendo vendida para pagar las deudas de juego de su difunto padre. Marcus Steele se ajustó el sombrero desgastado y mantuvo una expresión fría como una piedra mientras observaba desde atrás de la multitud. Sus botas desgastadas y su ropa polvorienta lo hacían parecer un vagabundo cualquiera en el territorio de Arizona. Pero bajo ese disfraz cuidadosamente elaborado se encontraba el hombre más rico al oeste del Mississippi. La voz del subastador atravesó el calor del desierto. «¿Oigo $50 por esta hermosa joven? Sabe cocinar, limpiar y trabajar el campo». La barbilla de Sarah temblaba, pero mantenía la cabeza alta. Su vestido azul desteñido estaba rasgado en la manga y la suciedad le manchaba las mejillas pálidas. Los hombres delante la observaban como lobos acechando a su presa herida. «50», gritó un hombre gordo con manchas de tabaco en la camisa. «60», gritó otro, al que le faltaban la mitad de los dientes. Marcus sintió que se le apretaba la mandíbula. Estos buitres no tenían idea de por qué estaban pujando. Esto no era solo una transacción. Era la vida de un ser humano colgando de un hilo. El hombre gordo se acercó a la plataforma, sus ojos recorriendo el cuerpo de Sarah. 75 y primero quiero inspeccionar la mercancía. La cara de Sarah palideció. Dio un paso atrás, pero no había a dónde ir. Fue entonces cuando Marcus decidió que ya había visto suficiente. $200, gritó, su voz profunda cortando a la multitud como una cuchilla. Todas las cabezas se giraron. El subastador se quedó boquiabierto. 200 era más de lo que la mayoría de los hombres ganaban en 6 meses. ¿200? Tartamudeó el subastador. El hombre gordo se dio la vuelta con furia en sus ojos inyectados en sangre. ¿Quién demonios eres, muchacho? Marcus se abrió paso entre la multitud, sus botas crujiendo sobre la tierra seca. De cerca, pudieron ver que era alto y de hombros anchos con la piel oscura curtida por años bajo el sol. Su ropa era sencilla. Chaleco de cuero, vaqueros desgastados, un sombrero de épocas pasadas. Nada en él denotaba dinero. «Me llamo Marcus», dijo simplemente. «Y dije 200». La multitud murmuró con incredulidad. Nadie llevaba esa cantidad de dinero a menos que estuviera robando bancos o criando ganado para los grandes ganaderos. Sarah lo miró desde la plataforma, con sus ojos verdes abiertos por la confusión y el miedo. ¿Era este desconocido su salvación, o simplemente la había comprado alguien aún más peligroso? El subastador miró a su alrededor frenéticamente. ¿Alguien más? ¿200 a la una? El hombre gordo escupió en la tierra y se alejó, murmurando maldiciones. A la 2. Marcus metió la mano en su chaleco y sacó un grueso fajo de billetes que hizo silbar a varios hombres de la multitud. «Vendido». Pero mientras Marcus contaba el dinero, Sarah captó algo que le heló la sangre. Por un instante, al abrir el fajo, vislumbró más dinero del que había visto en su vida. ¿Quién era este misterioso vaquero? ¿Y por qué cargaba con una fortuna? La cuerda rozaba las muñecas de Sarah mientras Marcus la alejaba de la subasta. Su caballo era un magnífico semental negro que parecía demasiado caro para un simple vagabundo. Pero Sarah estaba demasiado aterrorizada para pensar con claridad en las contradicciones. «¿A dónde me llevas?», preguntó, con la voz apenas por encima de un susurro. Marcus no respondió de inmediato. Estaba observando a la multitud, observando con ojos calculadores cómo se dispersaban los decepcionados postores. Cuando el hombre gordo les lanzó una mirada venenosa antes de escupir al suelo, Marcus tomó nota mental de no quitarles ojo. «Mi propiedad», dijo finalmente, ayudándola a subir al caballo que iba detrás de él. A 1 hora de viaje hacia el norte, el corazón de Sarah latía con fuerza. «Propiedad». La palabra la golpeó como un puñetazo. Ahora era propiedad de este extraño que había aparecido de la nada con más dinero del que cualquier vaquero debería tener. Mientras salían del pueblo, Sarah notó cosas que no cuadraban.
La silla de Marcus estaba hecha del cuero más fino que jamás había visto, con hebillas de plata que reflejaban el sol de la tarde. Su cinturón de pistola era de fabricación propia, no del tipo barato que usaban la mayoría de los hombres. Y cuando él tomó esos billetes, vio el destello de lo que parecía un reloj de bolsillo de oro. «¿No eres como los demás?», preguntó con cuidado, tanteando el terreno. «¿Qué te parece? Tu forma de comportarte, tu forma de hablarle a ese subastador». La mayoría de los vaqueros habrían regateado. Marcus sintió que se le tensaba la mandíbula. Era observadora, peligrosamente. Tendría que ser más cuidadoso para mantener su tapadera. Quizás sabía lo que quería, dijo. Pero esa respuesta solo aumentó las sospechas de Sara. ¿Por qué un hombre la querría específicamente a ella? No era nadie especial, solo la hija de un granjero cuyo mundo se había derrumbado cuando vencieron las deudas de juego de su padre. El paisaje que los rodeaba era duro e implacable. Rocas rojas sobresalían del suelo del desierto como dientes rotos, y el calor se reflejaba en el suelo en oleadas. Sara había vivido en Arizona toda su vida, pero nunca había estado tan lejos del pueblo. «¿Cuánto falta?», preguntó, con la garganta seca como el polvo. Ya falta poco, pero al coronar una colina, Sara vio algo que la dejó sin aliento. A lo lejos, parcialmente oculta por un bosque de álamos, había una casa diferente a todo lo que esperaba. No era una pequeña casa de campo ni una simple cabaña. Era una amplia casa de 2 plantas con un porche envolvente y lo que parecían vidrieras. «¿Esa es tu casa?», preguntó, sin poder ocultar la sorpresa en su voz. Marcus maldijo en voz baja. Había estado tan concentrado en sacarla del pueblo sana y salva que se olvidó de tomar la ruta más larga que los habría llevado a la modesta cabaña que había preparado como señuelo. «Ha estado en la familia», dijo rápidamente. Pero incluso él pudo oír lo débil que sonaba. La mente de Sara corría a 1000 por hora. El caballo caro, el equipo personalizado, el fajo de billetes más grueso que su muñeca, y ahora esta mansión en medio de la nada. ¿Quién era realmente este hombre? Al acercarse a la casa, notó algo más que le heló la sangre. No había otros edificios alrededor, ninguna barraca para los peones del rancho, ningún establo lleno de ganado, solo esta mansión aislada y ellos. Estaba completamente sola con un desconocido que claramente mentía sobre quién era. Y empezaba a darse cuenta de que tal vez dejarse comprar por el hombre gordo con manchas de tabaco hubiera sido la opción más segura. «Marcus», dijo en voz baja al detenerse frente a la casa. «¿Qué quieres realmente de mí?». Marcus desmontó y ayudó a Sara a bajar, pero ella se apartó de él enseguida, poniendo distancia entre ellos. Sus ojos verdes recorrieron la ornamentada puerta principal hasta los cuidados jardines que ningún vaquero común podría permitirse mantener. «Lo que quiero», dijo Marcus con cuidado, «es asegurarme de que estés a salvo». Sara soltó una risa amarga. «¿A salvo? Me compraste como a un animal y me trajiste al medio de la nada. ¿Cómo es eso seguro?». Tenía razón, y Marcus lo sabía. Pero explicarle la verdad solo complicaría las cosas aún más. ¿Cómo podía decirle que llevaba semanas rastreando a los acreedores de su padre? ¿Qué había descubierto que planeaban venderla para cubrir deudas de juego que ni siquiera eran legítimas? ¿Qué se había pasado el último mes disfrazado de vagabundo, reuniendo pruebas de su operación ilegal de tráfico de personas? En cambio, señaló hacia la casa. «Debes de tener hambre y sed. No voy a entrar ahí contigo». Marcus estudió su rostro, la terquedad de su mandíbula, el fuego en sus ojos a pesar del miedo. No iba a ponérselo fácil, y una parte de él la respetaba por ello. «Entonces nos sentaremos en el porche», dijo. «Le pediré a Elena que nos traiga algo de comer». «Elena, mi ama de llaves». Sara arqueó las cejas. «¿Tienes ama de llaves? ¿Qué clase de vaquero tiene una ama de llaves?». «Maldita sea». Otro desliz. Marcus estaba acostumbrado a moverse en círculos empresariales, donde su tapadera era mucho más fácil de mantener.
Este escrutinio minucioso de alguien sin nada que perder era peligroso. Lleva años con la familia, dijo, manteniéndose fiel a su historia anterior. Pero como si la conversación la hubiera convocado, la puerta principal se abrió y apareció una anciana mexicana. Iba bien vestida, con un delantal limpio y zapatos adecuados, no con la ropa tosca de alguien que trabaja en un rancho con dificultades. Señor Steele, dijo Elena con cariño, pero se detuvo en seco al ver a Sara. Ah, no me dijo que esperábamos a un invitado. Sara captó el desliz al instante. ¿Señor Steele? Creí que había dicho que se llamaba Marcus. Elena palideció al darse cuenta de su error. Marcus le lanzó una mirada de advertencia, pero el daño ya estaba hecho. Marcus Steele, dijo rápidamente. Elena es así de formal. Pero Sara estaba atando cabos. La casa cara, la ama de llaves bien vestida que hablaba como si estuviera acostumbrada a servir a la gente adinerada. El nombre Steele. Le sonaba familiar. Steele, repitió lentamente. ¿Dónde había oído ese nombre antes? Marcus sintió el sudor correr por su frente a pesar del calor del desierto. El nombre del acero estaba asociado a ferrocarriles, operaciones mineras y ranchos ganaderos en 3 territorios. Si conectaba los puntos, es un nombre común, dijo. Pero su voz carecía de convicción. Sara retrocedió un paso, con la mente acelerada. No eres un simple vaquero, ¿verdad? Eres rico. Realmente rico, Sara. Por eso tenías todo ese dinero. Por eso este lugar parece un palacio. Su voz se elevaba con cada comprensión. ¿Quién eres realmente? ¿Y por qué me compraste? Pero antes de que Marcus pudiera responder, oyeron el estruendo de cascos acercándose rápidamente. Múltiples jinetes se dirigían con fuerza hacia la casa. Y Sara comprendió que, fuera cual fuese el juego al que Marcus estaba jugando, estaban a punto de tener compañía. Marcus agarró a Sara del brazo y la jaló hacia la casa. Entra ahora. Suéltame. Intentó soltarse, pero su agarre era férreo. Esos jinetes no están aquí de visita social, dijo con gravedad, observando la nube de polvo que se acercaba. Elena, llévala a la trastienda y cierra la puerta con llave. Pero Sara se plantó. No me iré a ninguna parte hasta que me digas qué está pasando. Los guionistas estaban lo suficientemente cerca como para que Marcus pudiera distinguir sus rostros. 3 hombres, todos armados, con la expresión severa de quienes están acostumbrados a tomar lo que quieren por la fuerza. Reconoció al líder, Jake Morrison, uno de los que había orquestado la trama de cobro de deudas que había llevado a Sara a la subasta. Están aquí por ti, dijo Marcus con voz mortalmente seria. Morrison cree que la deuda de tu padre es suya, lo que significa que cree que tú eres suya. A Sara se le heló la sangre. Pero me compraste con todas las de la ley. Nada en esa subasta fue justo ni equitativo. Las deudas de juego de tu padre fueron infladas artificialmente por Morrison y su equipo. Han estado llevando a cabo esta estafa por todo el territorio, atacando a familias con hijas pequeñas, aumentando las deudas falsas y luego vendiendo a las niñas para cubrir lo que dicen que se les debe. Todo encajó para Sara. Por eso estabas allí. Sabías que esto iba a pasar. Marcus asintió brevemente. Llevo semanas siguiendo su operación, y de todas formas dejaste que me vendieran. Era la única forma de conseguir pruebas que se sostuvieran en un tribunal. Pero ahora mismo, a Morrison no le importan los tribunales ni las pruebas. Te quiere de vuelta para poder venderte a alguien que pague más de $200. Los jinetes se acercaban a la entrada de la casa. Sus caballos resoplaban y pateaban. Sara oía la voz de Morrison por todo el patio. Steele, sabemos que estás ahí. Marcus apretó la mandíbula. Sabían su verdadero nombre, lo que significaba que su tapadera había sido descubierta. ¿Cómo saben quién eres?, susurró Sara. Porque cometí un error, admitió Marcus. Usé mi verdadero nombre en unos documentos legales mientras los investigaba. Debieron de haberlo juntado. A través de la ventana delantera,
vieron a Morrison desmontar. Era un hombre corpulento de ojos crueles y manos que parecían haber cometido muchos actos violentos. Los dos hombres que lo acompañaban se desplegaron, flanqueando la casa. «¡Qué buen truco hiciste en la subasta de acero!», gritó Morrison. «Pero compraste algo robado, y estamos aquí para cobrarlo». Marcus sacó su revólver y revisó el tambor. «Sarah, escúchame con atención. Estos hombres no van a negociar. Intentarán llevarte por la fuerza. ¿Qué hacemos? Luchamos». Sarah lo miró fijamente. «Ni siquiera sé sostener un arma». «Entonces aprendes rápido», dijo Marcus, sacando un segundo revólver de un armario y poniéndoselo en las manos. «Porque me aspen si dejo que Morrison te ponga las manos encima después de lo que pagué para alejarte de él». Afuera, Morrison estaba perdiendo la paciencia. «Tienes un minuto para sacar a la chica. Acero, luego entramos». Sarah bajó la mirada hacia el pesado arma que tenía en las manos y luego volvió a mirar a Marcus. «¿Por qué?», preguntó en voz baja. «¿Por qué arriesgas tu vida por alguien que ni siquiera conoces?». Marcus la miró a los ojos. Y por primera vez desde que lo conocía, vio algo vulnerable en su expresión. «Porque hace 3 años, Morrison vendió a mi hermana de la misma manera que intentó venderte a ti. Y llegué demasiado tarde para salvarla». La puerta principal explotó hacia adentro cuando la bota de Morrison impactó contra la madera. Se acabó el tiempo. Si te gusta esta historia, suscríbete. Hay mucho más de donde salió esto. La puerta principal se abrió de golpe y Morrison entró. Su arma estaba desenfundada. Sus 2 hombres lo flanqueaban, apuntando a Marcus y Sarah. «Vaya, vaya». Morrison se burló, con la mirada fija en Sarah. «El niño rico se cree que puede hacerse el vaquero y robarnos la mercancía». Marcus se colocó frente a Sarah con gesto protector, con el revólver firme en la mano. «No es mercancía. Es un ser humano. Es la garantía de una deuda legítima». Morrison replicó. «Y tú interferiste en una transacción legal». «¿Legal?». La voz de Marcus sonaba mortalmente tranquila. No había nada legal en inflar las deudas de juego de su padre un 300%. Nada legal en falsificar documentos para que pareciera que debía dinero a gente que no conocía. El rostro de Morrison se ensombreció. «Has estado ocupado, ¿verdad, Estelle? Metiendo las narices donde no te corresponde». Detrás de Marcus, Sarah agarraba el revólver con manos temblorosas. Podía sentir su peso, extraño y aterrador. Pero la revelación de Marcus sobre su hermana lo había cambiado todo. Estos hombres habían destruido otras vidas, y no iban a detenerse a menos que alguien los detuviera. «¿Tu hermana?», le susurró a Marcus. «¿Qué le pasó?». «La vendieron a un campamento minero en el norte», dijo Marcus en voz baja, sin apartar la vista de Morrison. «Para cuando la encontré, estaba muerta, trabajando hasta morir en condiciones que ningún animal debería soportar». Morrison rió. Un sonido como el de un cristal roto. «Negocios son negocios, Steele. Tu hermana debería haberse ocupado de las deudas de su propia familia». Fue entonces cuando Sarah notó un cambio en la expresión de Marcus. El cuidadoso control que había mantenido desde que lo conoció se quebró. Y debajo había una rabia tan pura que electrizaba el aire de la habitación. «Se llamaba Catherine», dijo Marcus, con voz baja y peligrosa. Tenía 19 años y no tenía nada que ver con las apuestas de su padre. Igual que esta, Morrison señaló a Sarah con su arma. «Pero ese no es mi problema», Sarah tomó su decisión. Estos hombres habían matado a la hermana de Marcus y destruido a innumerables familias. Nunca se detendrían a menos que alguien los obligara. Salió de detrás de Marcus, con el revólver en alto en ambas manos. «Aquí termina», dijo, con la voz más firme de lo que sentía. Morrison volvió su atención hacia ella, divertido. «Niña, ¿alguna vez has matado a un hombre?». «No», admitió Sarah. «Pero tengo una buena motivación para empezar». La habitación quedó en un silencio sepulcral.
Elena había desaparecido en algún lugar detrás de la casa, probablemente escondidos o buscando ayuda. Los únicos sonidos eran el tic-tac de un caro reloj de pie y la respiración agitada de 6 personas preparándose para la violencia. ¿Sabes cuál es tu problema, Steele?, dijo Morrison con tono informal, como si no se estuvieran apuntando con armas. Crees que el dinero lo soluciona todo, pero algunos problemas requieren un enfoque más directo. Señaló a uno de sus hombres, quien empezó a acercarse a Sarah. No, advirtió Marcus. Pero Morrison sonrió fríamente. Mira, supongo que te matamos. Nos llevamos a la chica y la vendemos de nuevo. Esta vez a alguien que no haga tantas preguntas. Fue entonces cuando Sarah comprendió que, pasara lo que pasara en los próximos minutos, su antigua vida había terminado. La pregunta era si viviría para ver qué sucedía después. La tensión en la habitación era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. El hombre de Morrison dio otro paso hacia Sarah, y ella pudo ver el brillo depredador en sus ojos. «Alto ahí», ordenó Marcus. Pero Morrison simplemente rió. «¿O qué? Dispararás a 3 hombres armados. Aunque seas lo suficientemente rápido como para derribar a uno de nosotros, los otros 2 te derribarán». Pero Marcus tenía algo que Morrison desconocía. Siendo el hombre más rico de 3 territorios, no había sobrevivido tanto tiempo por falta de preparación. Su mano se movió casi imperceptiblemente hacia lo que parecía un botón de latón común y corriente en su chaleco. «Cometiste un error, Morrison», dijo Marcus con calma. «¿Cuál es?» «Asumiste que vine solo». Marcus presionó el botón e inmediatamente el sonido de cascos llenó el aire exterior. Pero no eran jinetes al azar. Eran sus hombres, armados y entrenados, respondiendo a una señal que él había activado. La confianza de Morrison flaqueó por primera vez. «Estás fanfarroneando». La puerta principal que Morrison había derribado se llenó de repente de figuras armadas. 6 hombres con equipo profesional moviéndose con precisión militar rodearon la habitación en segundos. «Suelten las armas», ordenó el líder. Morrison y su equipo se encontraron. Superados en número 2-1 por hombres que claramente sabían lo que hacían. «¿Quiénes demonios son ustedes?», gruñó Morrison. Marcus se enderezó y, por primera vez desde que Sarah lo conocía, dejó de fingir ser un vaquero. Su voz cambió, volviéndose más refinada, más autoritaria. «Permítanme presentarme como es debido», dijo. «Marcus Steele, dueño de Steele Industries. Rodilla. Estos son agentes de Pinkerton que contraté para que me ayudaran a desmantelar su pequeña operación». Sarah se quedó boquiabierta. Steele Industries era una de las empresas más grandes del oeste americano. Había oído el nombre susurrado en tono reverencial en el pueblo. Ferrocarriles, minería, ganado, incluso bancos. Marcus no solo era rico. Era uno de los hombres más poderosos del territorio. Pinkerton. El rostro de Morrison palideció. La agencia de detectives Pinkerton tenía fama de nunca rendirse y de nunca fallar en atrapar a su hombre. «Llevamos meses construyendo un caso contra ustedes», dijo el agente principal. «Trata de personas, fraude, extorsión, asesinato. Tenemos testigos, documentos, y ahora te tenemos atrapado en el acto». El arma de Morrison vaciló. Miraba a su alrededor como un animal atrapado, calculando sus posibilidades de escapar a tiros. «Ni lo pienses», advirtió Marcus. «Se acabó, Morrison. La única pregunta ahora es si te entregas pacíficamente o añadimos la resistencia al arresto a tus cargos». Pero Sarah aún procesaba la magnitud de lo que acababa de descubrir. «Eres Marcus Steele», dijo en voz baja. «El Marcus Steele». Se giró para mirarla y ella pudo ver el arrepentimiento en sus ojos. «Siento haberte mentido, pero si hubiera sabido quién era realmente desde el principio. Habría pensado que era solo otro hombre rico intentando comprarse un juguete». Terminó. «Exactamente». Morrison se abalanzó de repente hacia adelante,
intentando agarrar desesperadamente a Sarah, pero ella ya estaba lista. El arma en sus manos se sacudió al apretar el gatillo, y Morrison gritó cuando la bala le atravesó el hombro, girándolo y tirándolo al suelo. La habitación estalló en caos mientras los hombres de Morrison intentaron escapar a la fuerza. Pero los agentes de Pinkerton eran profesionales. En cuestión de minutos, los 3 criminales estaban en el suelo, desarmados y sangrando. «Señora», le dijo el agente principal a Sarah, «¿se encuentra bien?». Sarah bajó la mirada hacia la pistola humeante que tenía en las manos. Luego a Morrison retorciéndose en el suelo, y finalmente a Marcus, el verdadero Marcus Steele, no el vaquero que creía conocer. «No lo sé», dijo. «De verdad, ya no sé nada». Porque el hombre que compró su libertad no era quien decía ser. Y ella acababa de dispararle a un hombre para proteger a alguien cuyo verdadero nombre apenas conocía hacía 5 minutos. ¿En qué clase de vida se estaba metiendo? 2 horas después, Morrison y sus hombres fueron subidos a un carro de prisioneros, con destino al juzgado territorial donde enfrentarían cargos federales. Los agentes de Pinkerton habían recogido sus pruebas y se habían marchado, dejando a Marcus y Sarah solos en el porche de su mansión mientras el sol comenzaba a ponerse sobre el desierto de Arizona. Sarah se sentó. Sentada en una silla de madera, aún con el vestido roto de la subasta, contemplando la interminable extensión de roca roja y artemisa. El arma que lo había cambiado todo yacía sobre la mesa, entre ellos, silenciosa ahora, pero aún cargando con el peso de lo que había hecho. «¿Cómo te sientes?», preguntó Marcus en voz baja. Se quitó el disfraz de vaquero y se puso ropa adecuada. Una camisa blanca limpia, un chaleco oscuro y pantalones que probablemente costaban más de lo que la mayoría de la gente gana en un año. «Ya no sé quién soy», dijo Sarah con sinceridad. «Esta mañana, era la hija de un granjero que vendían como ganado. Esta noche le disparé a un hombre y descubrí que mi salvador es una de las personas más ricas de Estados Unidos». Marcus se inclinó hacia adelante en su silla. «Nos salvaste la vida a ambos allí. Morrison nos habría matado sin dudarlo. Quizás, pero sigo pensando en tu hermana, Catherine. Nunca tuvo la oportunidad de defenderse». Se quedaron sentados en un cómodo silencio por un momento, viendo cómo el desierto se volvía púrpura con la luz que se desvanecía. Finalmente, Marcus habló. «Necesito decirte algo, Sarah. Eres libre. Completamente libre. Ya he hecho que mis abogados preparen los documentos que prueban que la reclamación de deuda de Morrison era fraudulenta. Las deudas reales de tu padre se han pagado en su totalidad. No le debes nada a nadie». Sarah se giró para mirarlo. «¿Qué significa eso exactamente?». «Significa que tienes opciones. Opciones reales». Marcus metió la mano en su chaleco y sacó un sobre. «Hay suficiente dinero aquí para comprar el terreno donde quieras. Empieza cualquier negocio que puedas imaginar. O simplemente desaparece y construye una nueva vida en un lugar donde nadie conozca tu historia». Sarah tomó el sobre, pero no lo abrió. «Y la otra opción, podrías quedarte aquí conmigo. No como alguien a quien compré, no como alguien que me debe algo, sino como una igual, como alguien que elige estar aquí». El peso de la decisión recayó sobre los hombros de Sarah. Pensó en la mujer que había sido esa mañana, impotente, desesperada, sin control sobre su propio destino. Luego pensó en la mujer que se enfrentó a Morrison con un arma en las manos, que luchó por su vida y ganó. «Si me quedo», dijo lentamente. «¿Cómo sería? Como tú quieras. Podrías ayudarme a seguir luchando contra gente como Morrison. Podrías dirigir uno de mis negocios. No podrías hacer nada más que descubrir quién quieres ser ahora que eres realmente libre». Sarah se levantó y caminó hacia la barandilla del porche, contemplando el vasto paisaje que se extendía ante ellas. En algún lugar, había otras chicas como ella, otras familias destruidas por hombres como Morrison. Pero ahora tenía el poder de hacer algo al respecto. «Marcus Steele», dijo finalmente, volviéndose hacia él. «El misterioso vaquero multimillonario».
Solo Marcus, dijo él, si me aceptas. Sara sonrió por primera vez desde la subasta. Bueno, Marcus, parece que acabas de encontrarte un socio. El viento del desierto traía la promesa del mañana por el infinito cielo de Arizona. Y por primera vez en su vida, Sarah Michelle supo que el mañana le pertenecía. Si te gusta esta historia, suscríbete. Hay mucho más de donde salió esta.